held a very strong, long meeting with General Mary and General Garrett's attorney and a few other senior members from General Mary's office. And they went into what the Army has done, what they investigated, how they investigated things, how many people they met with, how many interviews they've done. We first want to thank General Mary for coming down here and meeting with us. He was very transparent, he was very open, he was very helpful, and he took our recommendations and our requests seriously. And we sincerely believe they will continue to pursue justice for Vanessa. We've requested that General Garrett court-martial the NCO that sexually harassed Vanessa. We've asked for some changes to be made in their investigative findings, such as, for some reason, the Army continues to say that Aaron Robinson did not sexually harass Vanessa, when in fact nobody knows what happened in that Army room. So how do you speak about something that happened when you weren't there? The way he murdered Vanessa is evident of a savage person that lost his mind. And something happened in that Army room that we still don't know. But we definitely cannot accept or allow the Army to continue saying that she was not sexually harassed by Aaron Robinson. Their investigation concluded that he sexually harassed other soldiers. So why stop short of being transparent and saying our evidence has not found it, but it's possible? And I gave an example of when somebody murders someone and they can't find the body. Does that mean the person did not die? Just because you don't find the body doesn't mean the person's not dead. It's just that they weren't able to find the body. In this situation, they were not in the Army room with Vanessa and Robinson. So how can they conclude that she was not sexually harassed? That's first and foremost. Secondly, we went into the Department of Defense Secretary, his recommendation that they will make sexual harassment a crime. That's good, but it's not implemented yet. And we're looking forward to this being implemented because the NCOs that sexually harassed Vanessa are still on salary. They have less responsibility, meaning they are not commanding anymore, but they're still getting paid for a commanding position. And it's unfair. It's unfair to watch perpetrators and wrongdoers continue to sit and exist in the Army system because all you are is moving them from one base to another. And that's not fixing the problem. That's just allowing someone to get away in the loopholes of the system. So we're asking that this be a fair system. If you found the person sexually harassing Vanessa, why not get rid of them? Why allow them to stay in the military? And I understand that there's a separation process, but they're telling us it's based on the years in service. So the person has extra protections or extra rights when they did wrong. And that's not fair. That's like saying Harvey Weinstein was not removed because he has extra money. Nobody should be treated better. When you commit a crime, you should be relieved. You shouldn't be allowed to stay in the system just because you're older or richer or more seniority. Seniority has no place in our legal system. Our legal system is about justice. And justice for Vanessa would be getting rid of those people who harmed her, who harassed her, who assaulted her. Those persons are still in the Army, and that's not acceptable. And we hope that this meeting today, that they will start changing their policy, the way they treat their soldiers. And senior people shouldn't get more benefits and rights. A wrongdoer is a wrongdoer. In fact, a senior person should be held to a higher standard because they know better. Our other questions about what happened to Vanessa and such, and how many people were fired, those questions are going to come back.
again, when I said nobody has been completely removed from the Army, they have been relieved of their command, but they're still collecting a paycheck. So us taxpayers are still paying for these perverts and problems to be in the system. And they're bad apples. And no one has room, our system does not have room for bad apples. We need to get rid of them. It's not fair for the other people who are doing good and who are trying to serve our country and protect our country. I want to also thank Congresswoman Garcia for coming today. She was there, she asked really good questions, hard questions. And it was great to have her there for two reasons. When they tried to say that there was reasons why they can't provide the name of the perpetrators of the men who sexually harassed Vanessa, they said under Congress's statute that they can't share that. And I hope that Congressman Garcia looks into that. And why are we protecting wrongdoers? Anyone over age 16 years old is an adult under the legal system. So they cannot have protections just because they aren't, quote unquote, an officer. That's not fair. That's discriminatory practice. It's not fair to protect a perpetrator just because he's not an officer. Over 16, you know better. And you shouldn't have more rights just because you're in the Army than you do in the civilian world, and vice versa. It should be uniform. People should have to pay the price if they commit the crime. They shouldn't be protected by any loopholes in any system. And I want to give the microphone to Congresswoman Garcia so she can share a little bit more information about our meeting. Well, thank you, and I'm here to continue my support of this family in their quest for justice for their daughter, Vanessa Guillen. As Natalie mentioned, it was a good, robust meeting, and I might note that it was in English and Spanish to ensure that the family could fully understand every word and everything in the summary report that they shared with us. I think it's important also to note that what Nellie has said is true. I mean, we're very encouraged that steps are being taken in a couple of areas already, and things are moving and being implemented in Fort Hood, but it's still not enough. And concerning for me was when I asked directly, how many people have been held accountable? Because if you ask Mrs. Guillen and Mr. Guillen, they want someone responsible for what's happened to their daughter. And I know that many of you have seen the press releases, 14 suspensions, 11 reliefs of duty command, a lot of numbers. But in reality, it's about 13 people that have either been relieved of command or been suspended. And they've all gone through their due process. And the accountabilities are over. The reality is all of them are still in the Army. Every single one of them. And as Nancy mentioned, they're getting their benefits, they're getting their pay, they're getting their, I guess they get to use the base, they get all the privileges. And it may just be one that still has to go through the NCO that sexually harassed Vanessa, that has to go through a board hearing. So even that person is still there. So it's very concerning, and I hope the Army does everything possible to expedite some of these hearings, I'm a lawyer, former judge, I'm a firm believer in due process. But I've also heard of expedited hearings. There's a way to get things done quicker when you need justice and you don't want it delayed. The second thing that was concerning to me was that the executive summary didn't make mention much of the family engagement. This family came to me after they saw that the Army was not talking to them. That cannot happen again. We still get calls from family members across the country about some cases. They need a policy and a firm policy in place, giving guidance to people on base on how to work with the families and how to make sure that they're keep them abreast, that they keep weekly meetings with them, daily meetings, especially in cases like this. So I think there's a lot of work to be done. And lastly, I just want to say that in Congress, we'll look at the item that Natalie mentioned about, everywhere else you find out who the defendants are in a court and you find out exactly what happens. I don't know, and I'm not familiar with this particular policy, but I will be checking into it. And of course, you all know just briefly the
Vanessa Guillen Act is gonna probably get a hearing when we get back, next week or the following week. That is moving. We continue to add to the list of, co-sponsors, both Democrat and Republican. We're getting a lot of support, and we will keep working, till we get that done. And we will keep working with this family, to make sure that justice, prevails, for Vanessa Guillen. Thank you, and I'll give the microphone back to Mama Guillen, Mrs. Guillen. ¿Quería decir algo? Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos y gracias al Padre Dios antes que nada. Pues de esta investigación que vino a darme este señor Morris, es lo mismo que se les dijo a ustedes, no hubo nada nuevo, no veo que hayan castigado a ninguno del comando, él ahorita me lo dijo, están bajos de su rango, pero no están castigados, están cambiando de bases, o sea, no hubo castigo, no hay justicia todavía para mi hija, no veo justicia por ningún lado. Yo ya tenía que no había salido a hablar ni nada, pero Dios me dio las fuerzas y yo estoy aquí. Y yo quiero que se haga justicia, como le he dicho siempre, que se haga justicia por ese ser inocente que murió, porque destrozó, ese asesinato de mi hija nos destrozó a todos, a toda la familia. Y estos generales, comandantes, vienen y dan su investigación y esto es lo que investigué, 3 meses, ahí están las hojas, 45 hojas, no sé cuántas. Que todo el caso viene siendo lo mismo. O sea, yo dije que mi hija, a mí me había dicho que era acosada sexualmente por un sargento y él, en la investigación eso salió que era acosada, pero no nomás por un sargento, 3 la acosaron y Aaron Robinson la acosó. Hemos sabido que Aaron Robinson la acosó, la seguía hasta las cafeterías, la hostigaba, que mi hija lloraba de miedo y ellos dijeron que no hay evidencia, claro. ¿Cómo va a haber evidencia? Si es una investigación de ellos, ¿quién les va a creer? Yo no les creo absolutamente nada. Yo, como les dije, de hecho siempre, yo le voy a creer al FBI cuando venga y me diga, aquí está terminada la investigación, estos son, cuántos fueron y todo. Yo ando aquí en pie por el pie de lucha de justicia, de que se haga justicia por ese ser inocente y que se castiguen los verdaderos responsables. Porque una está en la cárcel y ojalá Dios quiera sea castigada. Esa señora que está, ojalá Dios quiera sea castigada. Porque ni con 80 años que le den de prisión pagará lo que hizo con mi hija. Todo el mundo lo sabe lo que pasó con mi hija porque mi hija fue mundial. Y esta investigación yo vine y pues a mí no me deja satisfecha en nada. O sea, viene el caso lo que dije yo. Se investigó 3 meses a una cosa, o sea, lo que dije yo, por Dios. Yo como le dije al señor, ahorita al señor general, por Dios, vamos a unirnos. Ustedes, yo sé que ustedes no tienen nada que ver porque estos estaban presentes. Vamos a unirnos. ¿En qué? En llegar a la verdad. Todos. Usted, como tiene acceso a llegar a los generales del Pentágono, donde quiera, únase a la investigación con profundidad. Yo quiero la verdad. Y quiero absolutamente la verdad. Quiero que todos los responsables y el comando pague. ¿Cómo es posible que no ha pagado nadie todavía? ¿Por qué mintieron? Que 14, 15 líderes fueron bajados o retirados. No es cierto. Siguen ejerciendo con sus beneficios, para que todo el mundo vea que el ejército no hace justicia. En el ejército no hay justicia, ¿ok? No hay justicia. Que todas las madres sepan, porque hay muchas madres que han perdido a sus hijos últimamente, no sé si ustedes han mirado, que me han contactado a mí, muchas madres que han perdido a sus hijos jóvenes de 20, 22 años. Eso no es justo para ninguna madre, y no queremos otra Vanessa más, ni otra Gloria más, ni otra familia Guillén más. Queremos justicia. Y queremos que se haga ahora, y que el presidente tome acción en lo que estamos haciendo, y que se ha pasado ese bill. Yo soy Vanessa Guillén. ¿Por qué? Para que sean protegidos los jóvenes que están ya adentro, y los futuros que se van a inscribir para que tengan confianza. Por Dios, tengan conciencia. El presidente, que tenga conciencia. El Senado, el Congreso. Aquí tengo una congresista, gracias a Dios, que me ha ayudado, me ha apoyado bastante. Dios se lo pague y Dios la bendiga. Que vamos a seguir, como me dijo ahorita, no los voy a dejar solos, vamos a seguir en esta lucha hasta llegar a la verdad. Yo le dije al general, no, yo quiero respuestas concretas, quiero respuestas, quiero la verdad y quiero que todo el comando pague y sea encarcelado. ¿Cuál que porque eres general en una base, porque eres comandante, no puedes recibir castigo? Entonces tienes permiso de acosar, de violar, de hostigar a una joven, a un joven, entonces les premian. ¿Qué es eso? Por Dios.
Eso no existe, ya no, ya basta. Tuvo que pasarle a mi hija de asesinarla cruelmente. Y dijo, esta otra investigación, están 3 más. Dice, está la criminal. Ten confianza. Yo lo que investigué le dije, hay algo más, pero no quieren decirlo. Hay algo más y no quieren. ¿Por qué? Porque es el ejército y es el gobierno y se mancha. Pero sí quitarle la vida a una joven, eso sí pueden, quitarle la vida a una joven, con sueños, con metas, que se iba a casar, tener familia, arrebatársela a un padre, a una madre, a unos hermanos, a un prometido. Eso no es justo para ninguna madre. Yo les digo, por favor, y les pido, por favor, a toda la nación que me apoyen, como me siguen apoyando, y que se haga justicia. Y que el ejército entienda lo que está pasando. Es una gravedad bien horrible lo que está pasando en Fort Hood. Y yo voy a decir una cosa, como lo dije. Fort Hood es la peor maldición que puede existir para Estados Unidos. Porque ahí mataron a mi hija. La mataron. No que diga, no, se suicidó. La mataron. La mataron vil y cruelmente. Porque hubo un complot en el comando. Y todavía no es castigado ese comando. Tienen que ser castigados. ¿Ok? Yo pido que sean castigados. Se lo pedí al general que me ayudara. Si usted tiene conciencia, cree en Dios, todos vamos a unirnos y ayúdeme. Ayúdeme a llegar a la verdad, que se sepa la verdad. Porque hay una verdad negra y turbia allí en Fort Hood que está pasando. Y se tiene que limpiar. Una de dos. O se limpia esa pudrición de base o se cierra. Como se los dije la otra vez. Basta con la muerte de mi hija para que esa pudrición se cierre. Sí pusieron el garate de la niña, la foto, todo eso. ¿Y a mí de qué me sirve eso? O sea, ¿a mí de qué me sirve ese garate? Y por eso no fui, porque no me presto a eso. En vez de que hubieran puesto ese garate, esa pudrición se hubiera cerrado. Y no se cerró. Sigue ejerciendo, siguen desapareciendo. O sea, ahí no hay cambiado nada. Ahí hay acoso sexual, hay mucha maldad ahí. Es lo que no entendemos. ¿Cómo es posible que el gobierno permita eso? Como, basta, ya basta. Y basta el dolor que nos dejó a nosotros. Físico, emocional. Porque ante Dios van a tener la justicia que se merecen. Y espero en Dios y aquí en la tierra la vayan a tener. Y el presidente toma acción en esto que digo yo. No estoy jugando. Si no toman acción ahorita y se cambian las leyes militares y esa base sea investigada con profundidad y se sepa la verdad que lo que pasó con mi hija, porque tuvo que ver algo muy grave, lo que pasó con mi hija miró o supo algo muy grave en Fort Hood que está pasando, y lo puedo asegurar, mi hija miró o supo algo muy grave, ¿qué es? No sé qué es lo que está pasando, pero tenemos que llegar a la verdad, porque si el gobierno toma acción, créanme, se los juro, que en unos años Estados Unidos no va a tener ejército, más que, ¿cuántos? ¿100? Porque ya madre, mi hijo, mira, murió, me mandan a decir a mí en mis redes sociales, ayúdeme, ¿yo cómo las ayudo? Ya no puedo tener justicia yo de la mía. Mi hijo llegó muerto de Afganistán, mi hijo murió aquí, en el Río Grande, mi hijo murió acá, y mi hija fue asesinada y no pude ver su cuerpo. ¿Por qué no pude ver su cuerpo? Porque lo destrozaron con una hazaña y un odio. ¿Por qué un odio? Porque mi hija se dio cuenta realmente de lo que está pasando en Fort Hood y lo que están haciendo allí. Y no hacen nada por remediar todo esto, porque yo no veo nada. No han hecho, quiero que quede claro, no se ha hecho nada, ¿ok? No se ha hecho nada para remediar esto y no se ha hecho nada por la justicia de Vanessa Guillén. La gente la que ha apoyado, el pueblo, la que ha apoyado, la que comparte, la que exige justicia. Pero el gobierno yo no veo que ha hecho nada. ¿Y saben cuándo voy a ver que ha hecho algo? Cuando vaya al FBI y me diga y cuando ese bill se ha pasado. Yo soy Vanessa Guillén y aquí están los responsables, señora. Hubo justicia. Confía en el ejército. Confía en pueblo, en el ejército. Dejen de sus hijos escribirse. Hay justicia en el ejército. No me quisieron dar ni los nombres ahorita de los que la acosaban, de los demás que la acosaban. No me dieron los nombres por leyes y por el gobierno estrictos, no podemos dar nombres. Entonces, si matas y todo, entonces que se quede así, que se quede todo encerrado en el ejército. Porque son leyes del ejército, es el gobierno, o sea, lo tienes que guardar. No, señores, a mí me quitaron una hija, devuélvanmela, y no pueden devolvérmela, ¿verdad? Yo me quedo, devuélvanmela, pero no pueden devolvérmela. Ya el daño está hecho, ya mi hija está con Dios. Y yo quiero que esto ya pare, que esa miserable que está tras las rejas sea enjuiciada de por vida tras las rejas, y que los demás paguen,
y que ese bien se ha pasado para que mi hija pueda descansar en paz. Porque donde quiera mi hija, acá mi hija, todo mi hija, y mi hija necesita descansar en paz. Porque yo por eso estoy como estoy, porque mi hija necesita descanso. Y como no puede tener descanso porque no hay justicia. Porque me mandó decir un mensaje con un sueño con mi hermano. Mamita, no te rindas, porque yo me quería rendir. Síguele. Porque va a haber justicia. La verdad tiene que salir a la luz porque algo muy malo pasó ahí, mamá. Yo le creo a mi hermano porque mi hermano es un joven que no es malo, es un joven tan bueno. Dice, me mandó ese mensaje, Vanessa, que usted no se rindiera, que usted siguiera, que usted se levante y usted siga, porque hay una verdad que tiene que salir a la luz. Por Dios, estamos en un mundo que ya la gente no cree. Tenemos que arrepentirnos y unirnos con el amor de Dios. Hay que unirnos y sacar la verdad a la luz, y que un ser inocente aquí murió, no nomás ella, tanto joven que ha muerto, tanta madre que ha sufrido. Tenemos que haga justicia el señor presidente, que tome acción en el Congreso, en el Pentágono, que tomen acción, porque no porque lleves aquí 6, 7 estrellas, tengas derecho a hacer daño a un joven, a matarlo, a hostigarlo y a violarlo y a acosarlo. Basta, ya no más. Mi hija tuvo que morir y todo esto se destapó. A raíz de la muerte de mi hija, se destapó toda la porquería que existe en el ejército de los Estados Unidos. Ejército prestigioso, que no pasa nada, que defienden al pueblo, pero los entrenan para matar. Tienen licencia para matar. Y se visten bajo un traje de un soldado para matar. ¿Pero para matar qué? ¿Para ellos mismos? O sea, ¿se matan entre ellos mismos? Todos lo sabemos. Fort Hood es una maldición. Y mientras no se investigue bien esa fase, con profundidad esa base, cómo está ahí y qué fue lo que pasó con mi hija. ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi hija? Es lo que no entiendo yo. ¿Por qué a una niña inocente, pura, tenía sueños? ¿Por qué a ella? ¿Por qué precisamente a ella y en esa forma? ¿Por qué no me la dejaban tirada de un balazo? Porque sabían que a través de la bala iban a dar con quién estaba esa pistola, ¿verdad? Tenían que usar todo lo que usaron para matar a mi hija. Entonces tenemos, como les digo, tenemos que llegar a la verdad, y que el pueblo me ayude y que el presidente me ayude, que yo sé que yo sé que lo voy a mirar, lo vamos a mirar. Yo sé, porque Dios es grande y misericordioso, y allí es cuando yo le voy a pedir ayuda. Basta, ayúdeme a llegar a la verdad, y que ese bien se ha pasado, no por beneficio ya de la niña, porque la niña ya no está, porque si esa ley estuviera, que la niña estuviera viva, mi hija tenía donde protegerse, pero no, o sea, ya no está mi hija, y esa ley va a ser a nombre y en honor a mi hija, porque así me lo dicen muchos soldados jóvenes. Para nosotros Vanessa es una santa porque nos va a salvar y nos va a ayudar. Vanessa, así me lo dicen a mí tanto joven soldado. Vanessa para nosotros es una santa, porque murió ella, pero ella nos va a salvar a todos y va a cambiar las leyes del ejército. En la nación más poderosa del mundo, ella vino a cambiar todo, un ser puro y inocente. Y espero en Dios, y así sea, que mi hija ya no está con nosotros, y solo que Dios nos dé fortaleza y paz y salud para seguir, a toda mi familia, y que se haga justicia en el nombre de Dios, y que sigamos. Espero en Dios y este año ya acabe todo esto y se haga justicia para que mi hija pueda descansar en paz. Yo les agradezco mucho a todos, Dios los bendiga y muchísimas gracias, y seguiremos hasta el final, hasta la verdad. Muchísimas gracias.